Le agradezco muchísimo que nos tome la llamada Eduardo Guerrero, académico, intelectual, escritor y especialista en temas de seguridad. Eduardo, muchas gracias por estar en W Radio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? El gusto es mío. Bueno, vamos a hablar del tema Sinaloa, vamos a hablar del tema Culiacán, pero no me perdonaría yo periodísticamente no recoger una reacción tuya a bote pronto de esta carta de García Luna que está distribuyendo su abogado. Bueno, pues me parece una acusación muy grave la que hace Genaro García Luna. Me parece que lo que comenta sobre las conexiones con el narcotráfico del gobierno actual, pues tienen que sustentarse mucho más sólidamente de lo que se ha sustentado hasta ahora. La verdad es que lo que hemos tenido es más una colección de rumores y de chismes que algo sólido. Entonces, pues será algo que tendrá que construirse para que realmente una acusación de ese tipo tenga un impacto real, ¿no? Es claro que lo que quiere, digamos que plantear García Luna en esta carta de cara, obviamente, a la salida de López Obrador del poder, pues es que prácticamente, o sea, lo que dice entre líneas esta carta es que López Obrador pidió su detención y que le pidieron denunciar falsamente a políticos y empresarios con el contubernio de la DEA y los Estados Unidos, ¿no? Eso es un poco lo que está atrás, ¿no? Sí, que la verdad no suena descabellado, ¿no? Sí se ha, digamos, institucionalizado en este gobierno un modus operandi en donde las fiscalías, tanto estatales como la Fiscalía Federal, se han prestado para chantajear a la gente, extorsionarlos con este tipo de amenazas, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos al tema Sinaloa. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando ahí? Pues muy grave, Carlos, porque, mira, ya tuvimos el caso en 2008 en el que se dividió el cártel con la salida de la familia Beltrán Leiva, los hermanos, y eso generó en aquel momento, pues, un aumento fue la primera ola, digamos, de violencia que tuvimos en México, que se convirtió en una real epidemia nacional de violencia, con un aumento del homicidio el primer año, o sea, de 2008 a 2009, de más del 100% de los homicidios en México. O sea, se duplicaron los homicidios con la división del cártel de Sinaloa. Luego los homicidios aumentaron aún más con la división del cártel del Golfo cuando se salieron los Zetas, ¿no? Entonces sabemos por esto que lo peor que le puede pasar al país es que una organización del tamaño del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico sufra ahora una nueva división a nivel cupular entre las dos familias más influyentes, que son los Guzmán y los Zambada, y que pues haya empezado ya a generarse conflicto y homicidios en varios municipios del estado y que no haya habido una respuesta eficaz de las autoridades, ¿no? Entonces, si esto sigue así y si hay mucha distracción por el cambio de gobierno y no hay incentivos de los actuales operadores militares en el estado para entrarle al toro en serio, pues esto se nos puede escalar fácilmente las próximas 2 semanas antes de que tome cargo la próxima presidenta. Se nos puede expandir fácilmente ya a Durango, puede verse afectado el puerto de Mazatlán, puede también estarse afectando Sonora, Baja California, Durango y Nayarit. O sea, sí es un escenario ya muy extremo si no se hace algo con contundencia y con capacidad estratégica ahorita, Carlos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves el tema para la próxima presidenta electa? ¿Le va a mover algo a la estrategia? No, pues tiene, Carlos, y además yo creo que... ¿Pero la ves con qué? O sea, ¿la ves con como que sí lo va a hacer? Yo creo que sí, porque tiene con ella, pues, a uno de los mandos mejor reputados y con credenciales suficientes en materia de seguridad, Omar García Harfuch, que además va a ser muy influyente, Carlos, porque él participó en los nombramientos de los secretarios militares
y seguramente del comandante próximo de la Guardia Nacional. Entonces va a ser un secretario inusualmente influyente, con una gran capacidad de mando y centralización de poder, y eso le daría mucha fuerza para poder hacer intervenciones muy duras, tanto en Sinaloa como en Chiapas, para arrancar la próxima administración, ¿no? ¿Crees que la dupla García Harfuch, General Trevilla en la defensa, que entiendo se llevan muy bien y son mucho más de balazos y no de abrazos, pueda significar un cambio de la estrategia real, aunque en el discurso sigan diciendo abrazos no balazos? Por supuesto, y lo espero, y creo que lo espera el país. Necesitamos mucho más contundencia en la lucha contra los grupos, que se han fortalecido y expandido como nunca antes, Carlos. Tenemos un control territorial asombroso del crimen en varias regiones del país. Guerrero, por ejemplo, ya está perdido. Guerrero está completamente dominado por grupos criminales, y la siguiente víctima parece ser Chiapas. Y si no paramos la guerra de Sinaloa, olvídate, se nos genera un problemón en el noroeste del país para empezar, ¿no? ¿Sientes que lo de Sinaloa se puede poner todavía peor? Es decir, el gobernador ya está hablando de amenazas en su contra, el gobernador ya está aceptando que la situación está fuera de control, el presidente la sigue minimizando a nivel nacional, pero se ve el gobernador asustado. Sí, el presidente se le ha pasado minimizando todo el problema de seguridad, que ha sido un verdadero fiasco durante su administración. El gobernador de Sinaloa pues está muy desacreditado, porque las cartas del Mayo Zambada pues dejaron ver varias mentiras o medias verdades que él mencionó previamente, y eso creo que le quitó mucha credibilidad y confianza por parte de la gente. Creo que ha perdido mucho liderazgo político, y también veo a los mandos militares en Sinaloa pues muy extraviados, ¿no? Las declaraciones tan desafortunadas de ayer del comandante de la zona. Diciendo, para calmar la violencia, nomás que se pongan de acuerdo los cárteles, ¿no? Es decir, es la claudicación total, ¿no? Terrible, ¿no? Que además, fíjate, Carlos, que eso tiene mucho que ver con la filosofía de cómo bajar la violencia en esta administración. En lugares como Guerrero, como Veracruz, donde bajó mucho la violencia, en realidad lo que hicieron fue crear una pax narca, unos monopolios criminales en algunas zonas muy calientes, garantizando, digamos, la hegemonía de un cártel en una región, y eso obviamente bajó los niveles de competencia criminal y con ello la violencia, pero pues eso no tiene nada que ver con mejores prácticas, fortalecimiento institucional. Esa es una estrategia muy, muy viciada, porque lo único que hace es impulsar el expansionismo territorial del crimen organizado, y se paga muy caro. Esa paz que consigues en el corto plazo la pagas muy caro después con el control territorial que adquieren estos grupos, ¿no? Dominantes. Ahora que hablábamos del caso García Luna, y bueno, pues paralelamente de lo que ha empezado a decir el Mayo Zambada, todo lo que pueda decir después, ¿te imaginas que el presidente López Obrador o altos mandos de su gabinete puedan llegar a tener problemas en el futuro con Estados Unidos por el tema de estos siempre mencionados vínculos con el crimen organizado? Sí, a mí me parece que sobre todo muchos operadores y subordinados que trabajaron en las campañas de López pudieron haber acertado dinero del narco sin que siquiera el candidato se enterara, Entonces yo creo que ahí va a haber mucho de qué hablar en los próximos meses y años, con las revelaciones que va a haber, vas a ver. Ya lo estaremos viendo y platicando. Eduardo Guerrero, muchísimas gracias por estos minutos. Encantado, Carlos, te mando un abrazo. Igualmente.